Siempre listos, por Greg Bahnsen. Sección 5. Respuestas a desafíos de la apologética. Esta sección estará dividida y veremos dos puntos. Punto 25, listo para razonar, y el punto 26, el meollo del asunto. (25) Listos para razonar. ¿Es necesario? Una oleada de acuerdo piadoso me superó la primera vez que oí a alguien afirmar con confianza que la palabra de Dios no necesita más defensa que un león en una jaula. Deja el león suelto y se cuidará solo. Parecía que había algo muy correcto en ese sentimiento. Casi parecía estar irreverente no estar de acuerdo con ello. Bueno, hay algo en esa afirmación que es cierto. Dios ciertamente no tiene necesidad de nada y mucho menos de los esfuerzos insignificantes de un hombre o una mujer en particular para defender su palabra. Él es el creador del cielo y la tierra, todopoderoso en poder y soberano en el control de todas las cosas. El apóstol Pablo, al razonar con los filósofos atenienses, hizo esta misma observación. Declaró que Dios no es adorado con las manos de los hombres, como si necesitara algo, puesto que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17 y 24. Si Dios tuviera hambre, por ejemplo, no necesitaría decírnoslos, ya que la plenitud de toda la creación es suya. Salmo 50:12. Él no depende de nada fuera de sí mismo, y todo lo que está fuera de él depende de él para su existencia. Cualidades, habilidades, logros y bendiciones. En él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Así que es obvio que Dios no necesita nuestro razonamiento inadecuado y nuestros débiles intentos de defender su palabra. Sin embargo, la observación piadosa con la que empezamos sigue siendo errónea. Sugiere que no debemos preocuparnos por los esfuerzos de la apologética porque Dios mismo se encargará directamente de tales asuntos. La observación es tan errónea como decir que Dios no nos necesita como evangelistas. Él podría incluso hacer que las piedras gritaran, ¿no? Y por lo tanto los esfuerzos en el testimonio evangelístico no son importantes. O bien una persona podría pensar equivocadamente que debido a que Dios tiene el poder y la habilidad de proveer a su familia con comida y ropa sin nuestra ayuda, no necesita ir a trabajar mañana. Pensar así no es bíblico. Confunde lo que Dios mismo necesita de nosotros y lo que Dios requiere de nosotros. Asume que Dios ordena fines, pero no medios para esos fines. Al menos no la instrumentalidad de los medios creados. No hay necesidad de que Dios use nuestro testimonio evangelístico, nuestro trabajo diario por un cheque de pago o nuestra defensa de la fe, pero Él elige hacerlo así y nos llama a dedicarnos a ellos. La Biblia nos dirige a trabajar, aunque Dios podría proveer para nuestras familias de otras maneras. La Biblia nos dirige a evangelizar, aunque Dios podría usar otros medios para llamar a los pecadores a sí mismo. La Biblia también nos dirige a defender la fe, no porque Dios estaría indefenso sin nosotros, sino porque este es uno de sus medios ordenados para glorificarse a sí mismo y vindicar su verdad. Cristo habla a la iglesia como un todo a través de Judas.
ordenándonos a luchar fervientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Judas 3. Las enseñanzas falsas y heréticas amenazaban a la Iglesia y su comprensión de la verdad del Evangelio. Judas sabía muy bien que Dios estaba en control soberano y en verdad que Dios con el tiempo trataría directamente con maestros malvados, relegándolos a la condenación eterna. En la epístola de Judas también instó a sus lectores a que lidiaran con el error de las falsas enseñanzas, sin sentarse a esperar que Dios simplemente se ocupara de ello él mismo. Pablo le escribió a Tito que los supervisores, pastores y ancianos en la iglesia deben ser especialmente expertos en refutar a aquellos que se oponen a la verdad de Dios, Tito 1:9. Sin embargo, esta no es simplemente la tarea asignada a los hombres ordenados. A todos los creyentes se les ordena que se comprometan en ella también. Dirigiéndose a todos los miembros de la congregación, Pedro escribió el siguiente mandato: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Es Dios mismo, hablando a través de la palabra inspirada de Pedro, que nos llama como creyentes a todos y cada uno de nosotros a estar preparado para defender la fe frente a los desafíos y preguntas que vienen de los incrédulos, a cualquiera de ellos. La necesidad de la apologética no es una necesidad divina. Dios seguramente puede hacer su obra sin nosotros. La necesidad de la apologética es una necesidad moral. Dios ha escogido hacer su obra a través de nosotros y nos ha llamado a ello. La apologética es el talento especial de algunos creyentes y el pasatiempo interesado de otros, pero es la responsabilidad ordenada por Dios de todos los creyentes. Lo que no es. Debemos mirar de nuevo 1 Pedro 3:15 y notar algunas cosas que no dice. Primero, no dice que los creyentes deben tomar la iniciativa y comenzar discusiones arrogantes con los no creyentes, diciéndoles que tenemos todas las respuestas. No tenemos que salir a buscar pelea. Ciertamente no debemos lucir ni fomentar un espíritu de te lo demostraré, una actitud que gusta de la refutación. El texto indica que ofrezcamos una defensa razonada en respuesta a aquellos que nos lo piden, ya sea como un desafío abierto a la integridad de la palabra de Dios o como la respuesta natural a nuestro testimonio evangelístico. El texto también indica que el espíritu con el que ofrecemos nuestra respuesta apologética es de gentileza y respeto, no es pugnaz y defensiva, no es un espíritu de superioridad intelectual. La tarea de la apologética comienza con humildad. Después de todo, el temor del Señor es el punto de partida de todo conocimiento. Proverbio 1:7. Además, la apologética es perseguida en el servicio al Señor. Y el siervo del Señor no debe esforzarse, sino ser manso con todos, apto para enseñar. 2 Timoteo 2:24. La apologética no es un lugar para la flexión vana de nuestros músculos intelectuales. 2. Otra cosa que 1 Pedro 3:15 no dice es que los creyentes son responsables de persuadir a cualquiera que desafíe o cuestione su fe. Podemos ofrecer razones sólidas al incrédulo, pero no podemos hacer que él o ella crea subjetivamente esas razones. Podemos refutar la pobre argumentación del incrédulo, pero aún así no podemos persuadirlo. Podemos cerrar la boca del crítico, pero solo Dios puede abrir el corazón. No está en nuestra habilidad, ni en nuestra responsabilidad, regenerar el corazón muerto y dar vista a los ojos ciegos de los incrédulos. Esa es la obra de gracia de Dios.
Es Dios quien debe iluminar los ojos del entendimiento, Efesios 1:18. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Hasta que Dios en su gracia soberana cambie al pecador desde adentro, no verá el reino de Dios ni se someterá al rey. Jesús se lo enseñó a Nicodemo, recordándole que el viento, la misma palabra griega que el espíritu, sopla donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Nuestra tarea es presentar un testimonio y una defensa fiel y sólida. La tarea de persuasión es de Dios. Es por eso por lo que los apologistas no deben evaluar su éxito o ajustar su mensaje sobre las bases de si el incrédulo finalmente llega a estar de acuerdo con ellos o no. 3. Otra cosa que 1 Pedro 3:15 no dice es que defender la fe tiene una autoridad final diferente a la tarea de exponer la fe. Es un error común entre los evangélicos imaginar que la autoridad de Dios y su palabra es la base de su teología y predicación, pero la autoridad para defender esta fe debe ser algo más que Dios y su palabra. De lo contrario, estaríamos apelando a una petición de principio presentado por los incrédulos. Por consiguiente, los creyentes a veces se verán inducidos a pensar que todo lo que toman como norma última en el pensamiento apologético debe ser neutral y estar concertado entre creyente e incrédulo por igual. Y a partir de aquí cometen el segundo error de pensar que algo así como la razón es una norma tan comúnmente comprometida y aceptada. Sin embargo, es obvio que estas ideas no concuerdan con la enseñanza bíblica. ¿Tiene la apologética una autoridad epistemológica diferente a la de exponer la teología? Nuestra teología se basa en la autoridad de Cristo, hablando por su Espíritu en las palabras de las Escrituras. 1 Pedro 3:15 nos enseña que la precondición para presentar una defensa de la fe apologética es también que santifiquemos, apartemos a Cristo como Señor en nuestros corazones. Sería un error imaginar que Pedro está hablando del corazón aquí como si fuera nuestro centro de emociones frente a la mente con la que pensamos. En la terminología bíblica, el corazón es la ubicación de nuestros razonamientos, Romano 1:21, meditación, Salmo 19:14, comprensión, Proverbio 8:5, pensamiento, Deuteronomio 7:17, 8:5 y creencia, Romanos 10:10. Es justo aquí, en el centro de nuestro pensamiento y razonamiento, donde Cristo debe ser consagrado como Señor, cuando entablamos una discusión apologética con los incrédulos inquisitivos. Así, la teología y la apologética tienen la misma autoridad epistemológica, el mismo Señor sobre todo. Razón y razonamiento. Los creyentes que pretenden defender su fe cometen un grave error cuando se imaginan que algo como la razón debe desplazar a Cristo como la autoridad última, Señor, en su pensamiento y argumentación. También caen en un pensamiento muy negligente y confuso debido a un malentendido sobre la palabra razón. Los cristianos a menudo se confunden sobre la razón, sin saber si es algo que hay que abrazar o que hay que evitar. Esto se debe generalmente a que no señalan con precisión la forma en que se está usando la palabra. Puede que sea la palabra más ambigua y oscura en el campo de la filosofía. Por un lado, la razón puede ser considerada como una herramienta, la capacidad intelectual o mental del hombre. Tomada en este sentido, la razón es un don de Dios al hombre, que forma parte de la imagen divina. Cuando Dios ordena a su pueblo, venid, razonemos juntos, Isaías 1:18, vemos que nosotros, como Dios, somos capaces de un pensamiento y una comunicación racional. Dios nos ha dado nuestras habilidades mentales
para servirle y glorificarle. Es parte del mandamiento más grande de la ley que debemos: amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Mateo 22:37. La razón no es definitiva. Por otro lado, la razón puede ser pensada como una autoridad o estándar último independiente por la cual el hombre juzga todas las afirmaciones de la verdad, incluso la de Dios. En este sentido, la razón es una ley en sí misma, como si la mente del hombre fuera autosuficiente, sin la necesidad de la revelación divina. Esta actitud comúnmente lleva a la gente a pensar que están en posición de pensar independientemente, de gobernar sus propias vidas y de juzgar la credibilidad de la palabra de Dios basada en su propia visión y autoridad. Más dramáticamente, esta actitud endiosó la razón como la diosa de la Revolución Francesa. Profesando ser sabio, se hicieron necios, como dijo Pablo, Romanos 1:22. Esta visión de la razón no reconoce que Dios es la fuente y la condición previa de las capacidades intelectuales del hombre, que la razón no tiene sentido aparte de la perspectiva de la revelación de Dios. No reconoce el carácter soberano y trascendente del pensamiento de Dios. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, son más altos que los vuestros. Isaías 55:9. La razón como don de Dios. ¿Deberían los cristianos apoyar el uso de la razón? Dos errores iguales pero opuestos son posibles al responder esa pregunta. Primero, los creyentes pueden reconocer la convivencia de usar la razón, tomada como su facultad intelectual, pero luego se deslizan hacia la aprobación de la razón como autonomía intelectual. 2. Los creyentes pueden reconocer lo inapropiado de la razón como autonomía intelectual, pero luego piensan erróneamente que esto implica rechazar la razón como facultad intelectual. El primer grupo honra el don de Dios, al hombre de la habilidad de razonar, pero deshonra a Dios a través de su racionalismo. El segundo grupo honra la autoridad última de Dios y la necesidad de obediencia en todos los aspectos de la vida del hombre, pero deshonra a Dios a través del pietismo antiintelectual. Pablo contrarresta ambos errores en Colosenses 2. Escribe que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están depositados en Cristo. En consecuencia, debemos cuidarnos que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta exhortación no es una diatriba contra el uso de la razón o el estudio de la filosofía. Pablo deja claro que los creyentes tienen la ventaja del mejor razonamiento y filosofía porque Cristo es la fuente de todo conocimiento. Todo conocimiento, no simplemente asuntos religiosos o sentimientos. Además, si hay muchas filosofías que no son según Cristo, también hay una que sí lo es. El antiintelectualismo actúa con exceso de celo. Destruye la verdadera sabiduría en el nombre de la resistencia a la insensatez. Por otra parte, es igualmente claro de Colosenses 2 que Pablo no respalda el razonamiento y la filosofía que se niega a honrar la autoridad última del Señor Jesucristo. Es un Cristo donde se debe encontrar la sabiduría y el conocimiento. Cualquier supuesta sabiduría que siga las tradiciones de los hombres y los principios elementales del mundo, en lugar de Cristo, debe ser rechazada por ser peligrosa y engañosa. La Biblia nos enseña, por lo tanto, que la razón no debe ser tomada como una autoridad neutral en el pensamiento del hombre. Es más bien la capacidad intelectual con la que Dios creó al hombre, una herramienta para servir y glorificar la autoridad última de Dios mismo.
afilando la herramienta. La razón correctamente entendida, razonamiento, debe ser endosada por los creyentes en Cristo. En particular, debe emplearse en la defensa de la fe cristiana. Esta es una de las cosas que Pedro nos comunica cuando escribe que debemos estar siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 Pedro 3:15. Se les debe ofrecer una explicación y defensa a aquellos que desafían la verdad de nuestra fe cristiana. No debemos oscurecer la gloria y la veracidad de Dios respondiendo a los incrédulos con llamamientos a la fe ciega o al compromiso irreflexivo. Debemos derribar argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Dándonos cuenta desde el principio de que no podemos hacerlo a menos que nosotros mismos llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 1 Pedro 3:15, Pedro usa la expresión siempre listos. Esto es significativo para aquellos que desean honrar la necesidad bíblica de involucrarse en la apologética. Lo que el Señor nos pide es que estemos preparados para dar una respuesta en defensa de nuestra fe. Siempre que alguien nos pida una razón, debemos estar listos para hacer esto. De hecho, siempre listos. Y eso significa que es imperativo que reflexionemos sobre las preguntas que los incrédulos probablemente se harán y los desafíos que comúnmente se plantean al cristianismo. Debemos estudiar, prepararnos para dar razones de nuestra fe cuando los infieles nos los piden. Los cristianos necesitan afilar la herramienta de su capacidad de razonamiento para glorificar a Dios y vindicar las demandas del Evangelio. Todos debemos dar nuestros mejores esfuerzos en el servicio de nuestro Salvador, quien se llamó a sí mismo la verdad. Juan 14:6. Cada creyente quiere ver la verdad de Cristo creída y honrada por otros. Y es por eso por lo que necesitamos estar listos para razonar con los incrédulos. Este estudio y los que siguen tienen por objeto ayudarnos a estar mejor preparados para esa tarea necesaria. 26. El meollo del asunto. Conociendo y creyendo. A los cristianos se les llama a menudo creyentes, mientras que a los no cristianos se les llama incrédulos. La misma escritura habla así. Leemos que los que creían en el Señor aumentaban más, Hechos 5:14, y que no debían ser unidos en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. Hay obviamente dos clases de personas que se distinguen por su creencia o no. Se puede decir con razón que lo que separa a los cristianos de los no cristianos es la cuestión de la fe. Los cristianos creen ciertas cosas que los no cristianos no creen. Los cristianos creen que las afirmaciones de Cristo y la enseñanza de la Biblia son verdaderas, pero los no cristianos no las creen. Los cristianos tienen fe en Cristo y confían en sus promesas. Los no cristianos no creen en Él y dudan de su palabra. Es muy natural entonces que el Evangelio pueda ser llamado la palabra de fe. Romanos 10:8. Convertirse en cristiano implica que creas en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, versículo 9. El mismo modo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Los ejemplos podrían multiplicarse. Lo que diferencia a los cristianos de los no cristianos es la cuestión de creencia o la fe. Sin embargo, la diferencia entre ellos es más que eso en un sentido importante. Y necesitamos entender esto si vamos a hacer un trabajo fiel en la defensa de la fe. El cristiano afirma creer
las enseñanzas de la Escritura o tener fe en la persona de Cristo, porque el elemento de confianza es tan prominente en nuestra relación con el Salvador. Pero el cristiano en realidad afirma más que simplemente creer las afirmaciones de Cristo son verdaderas. El cristiano también afirma que él o ella sabe que esas afirmaciones son ciertas. Lo que está implicando en la fe salvadora es más que la esperanza, aunque esté presente, y más que un compromiso de voluntad, aunque también esté presente. Job afirmó con confianza: conozco la vida de mi Redentor. Job 19:25. Juan indicó que escribió su primera epístola para que los que crean en el nombre del Hijo de Dios sepan que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Pablo declaró que Dios ha dado fe de que Jesús juzgará el mundo. Hechos 17:31. Jesús prometió a sus discípulos que conocería la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. ¿De qué manera el conocimiento va más allá de la creencia? El conocimiento incluye tener una justificación o una buena razón para apoyar lo que sea que usted cree. Imagínese que yo creo que hay 37 millas cuadradas en una ciudad en particular. E imagínese también que sucede que esta afirmación es exacta. Pero imagínese también que yo simplemente obtuve esta respuesta por medio de conjeturas, en lugar de hacer mediciones matemáticas o revisar una tabla, etc. Creía en algo que resultó ser cierto, pero no diríamos que tenía conocimiento. En este caso, porque no tenía justificación para lo que creía. Cuando afirmamos saber que algo es cierto, estamos afirmando que tenemos pruebas adecuadas, pruebas o una buena razón para ello. La diferencia entre el cristianismo y el no cristiano no es simplemente que uno crea en la Biblia y el otro no. Las creencias de la gente pueden ser frívolas, aleatorias o necias. El cristiano también afirma que hay justificación para creer en lo que dice la Biblia. El no cristiano dice, por el contrario, porque no hay justificación o justificación adecuada para creer en las afirmaciones de la Biblia. O, en casos más fuertes, dice que hay justificación para no creer en las afirmaciones de la Biblia. La apologética equivale a una investigación y un debate sobre quién tiene razón en este asunto. Implica dar razones, ofrecer refutaciones y responder a las objeciones. Cosmovisiones en conflicto. ¿Qué perspectiva se justifica intelectualmente, la del cristiano o la del no cristiano? Muchos apologistas cristianos se acercan a la respuesta a esta pregunta de una manera muy simplista e ingenua, pensando que todo lo que tenemos que hacer es ir a mirar evidencia observable y ver de quién es la hipótesis verificada. Después de todo, se piensa. Así es como resolvemos los desacuerdos en nuestros asuntos ordinarios y así como en la ciencia. Si surge una disputa sobre el precio de los huevos en la tienda, podemos subirnos al coche, ir al mercado e ir a buscarnos a nosotros mismos al precio que figura en los huevos. Si los científicos no están de acuerdo con la afirmación de que fumar causa cáncer, pueden realizar pruebas, hacer comparaciones estadísticas, etc. En tales casos, parece que lo que hacemos en la base es mirar y ver, sin una hipótesis o su opuesto es cierto. Por supuesto, los desacuerdos de este tipo pueden resolverse fácilmente de esta manera, solo porque las dos personas que están en desacuerdo, sin embargo, están de acuerdo en que se trata de suposiciones más básicas, como la fiabilidad de su sentido, la uniformidad de los eventos naturales, la exactitud de los informes de datos, la honestidad de los investigadores, etc. Sin embargo, cuando la disputa es sobre asuntos más fundamentales, como lo es entre creyentes y no creyentes, las simples apelaciones a la evidencia observacional no necesitan ser decisivas en absoluto.
La razón es que las creencias o presuposiciones más fundamentales de una persona determinan lo que aceptará como evidencia y cómo se interpretará esa evidencia. Permítanme ilustrar. El naturalismo y el sobrenaturalismo son puntos de vista contradictorios sobre el mundo en el que vivimos y el conocimiento que el hombre tiene de él. El naturalista afirma que lo que estudia la ciencia empírica es todo lo que hay en realidad y que todo acontecimiento puede en principio ser explicado sin recurrir a fuerzas o fuera del alcance de la experiencia del hombre o fuera del universo. El sobrenaturalismo cristiano, por otro lado, cree que hay un Dios trascendente y todopoderoso que puede intervenir en el universo y realizar milagros que no pueden ser explicados por los principios ordinarios de la experiencia natural del hombre. Ahora bien, tener informes bien acreditados de un evento milagroso no es en sí mismo suficiente para que el naturalista cambie de opinión, y con razón. Las presuposiciones del naturalista le exigirán disputar la afirmación de que tal evento realmente ocurrió. O alternativamente, le llevará a decir que el evento está sujeto a una explicación natural una vez que aprendamos más acerca de él. La evidencia simplemente no tiene por qué desalojar su enfoque naturalista de todas las cosas. Cualquier otra cosa que la simple evidencia ocular podría refutar en sí misma la convicción hindú de que todo lo que tiene que ver con la experiencia temporal del hombre es maya, ilusión. Nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento controlarán lo que aceptamos como evidencia y cómo lo vemos. Todo el mundo tiene lo que se puede llamar una cosmovisión, una perspectiva en la que lo ve todo y comprende sus percepciones y sentimientos. Una cosmovisión es una red de presuposiciones relacionadas en términos de las cuales se interpretan todos los aspectos del conocimiento y la conciencia del hombre. Esta cosmovisión, como se explicó anteriormente, no se deriva completamente de la experiencia humana, ni puede ser verificada o refutada por el procedimiento de la ciencia natural. No todo el mundo reflexiona explícitamente sobre el conocimiento de su visión del mundo o es consciente en mantenerla, pero todos tienen una. La cosmovisión de una persona le da pistas sobre la naturaleza, la estructura y el origen de la realidad. Les dice cuáles son los últimos de la posibilidad. Implica una visión de la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento humano. Incluye convicciones fundamentales sobre el bien y el mal. La cosmovisión de uno dice algo acerca de quién es el hombre, su lugar en el universo y el significado de la vida, etc. Las cosmovisiones determinan nuestra aceptación y comprensión de los acontecimientos en la experiencia humana y por lo tanto desempeñan un papel crucial en nuestra interpretación de las pruebas o en las disputas sobre creencias fundamentales en conflicto. Vimos anteriormente que la apologética, en la naturaleza del caso, involucra la argumentación sobre la justificación de la creencia o el rechazo de la creencia. Lo que acabamos de observar es que el tratamiento que uno dé a la cuestión de la justificación de la creencia se regirá por su cosmovisión subyacente o sus presuposiciones. Una apologética eficaz nos lleva necesariamente a desafiar y debatir al incrédulo a nivel de sus compromisos o suposiciones más básicas sobre la realidad, el conocimiento y la ética. Nuestro enfoque para defender la fe es superficial e ineficaz si pensamos que el incrédulo simplemente carece de información o necesita que se le dé evidencia observacional. La Biblia nos enseña que las perspectivas mentales y espirituales del creyente y no creyentes difieren radicalmente entre sí. En principio, y según lo que profesan las cosmovisiones básicas, las presuposiciones fundamentales del conflicto entre cristiano y no cristiano en cada punto. La depravación pecaminosa omnipresente del hombre no regenerado toca su intelecto tanto como cualquier otra cosa.
La mente de la naturaleza pecaminosa está en enemistad con Dios porque no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo. Romanos 8:7. La descripción de Pablo de la mente incrédula en Efesios 4:17-19 es gráfica. Los incrédulos caminan en vanidad de mente, con el entendimiento entenebrecido, la ignorancia y un corazón endurecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:22. Por otro lado, se dice que los creyentes son transformados por la renovación de sus mentes. Romanos 12:2. Efesios 4:23-24. Ahora tienen la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Y llevan cautivo a él todo pensamiento. 2 Corintios 10:5. No es sorprendente, por lo tanto, que los creyentes y los no creyentes, con sus cosmovisiones y condiciones del corazón en conflicto, no compartan realmente una visión común del conocimiento, lógica, la evidencia, el lenguaje o la verdad. Pilato preguntó arrogantemente ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Agripa difirió con Pablo sobre lo que es creíble. Hechos 26:8. Lo que los incrédulos llaman conocimiento, los creyentes lo rechazan considerándolo como pseudo conocimiento. 1 Timoteo 6:20. Lo que los creyentes llaman sabiduría, los incrédulos lo llaman locura. 1 Corintios 1:18, también capítulo 2, versículo 5. La imposibilidad de lo contrario. Si la manera en que la gente razona e interpreta la evidencia está determinada por su presupuesta cosmovisión, y si la cosmovisión del creyente y del incrédulo está en principio completamente en desacuerdo entre ellos, ¿cómo puede resolverse el desacuerdo entre ellos sobre la justificación de las afirmaciones bíblicas? Podría parecer que toda la afirmación racional está excluida, ya que las apelaciones a la evidencia y a la lógica serán controladas por las respectivas y conflictivas cosmovisiones del creyente y del incrédulo. Sin embargo, este no es el caso. Las diferentes cosmovisiones pueden ser comparadas entre sí en términos de la importancia, cuestión filosófica sobre las precondiciones de inteligibilidad para suposiciones tan importante como la universalidad de las leyes lógicas, la uniformidad de la naturaleza y la realidad de los absolutos morales. Podemos examinar una cosmovisión y preguntarnos si su representación de la naturaleza, el hombre, el conocimiento, etc., proporciona una perspectiva en términos de que la lógica, ciencia y ética pueden tener sentido. No concuerda con las prácticas de las ciencias naturales creer que todos los eventos son aleatorios e impredecibles. Por ejemplo, no concuerda con la demanda de honestidad en la investigación científica. Si ningún principio moral expresa nada más que una preferencia o sentimiento personal. Además, si hay contradicciones internas en la cosmovisión de una persona, no proporciona las condiciones previas para dar sentido a la experiencia del hombre. Por ejemplo, si los dogmas políticos de uno respetan la dignidad de los hombres para tomar sus propias decisiones, mientras que las teorías psicológicas de uno rechaza el libre albedrío de los hombres, entonces hay un defecto interno en la visión del mundo de esa persona. El cristiano sostiene que todas las cosmovisiones no cristianas están plagadas de contradicciones internas, así como de creencias que no hacen inteligible la lógica, la ciencia o la ética. Por otro lado, la cosmovisión cristiana, tomada de la autorrevelación de Dios en las Escrituras, exige nuestro compromiso intelectual porque proporciona las condiciones previas de inteligibilidad para el razonamiento, la experiencia y la dignidad del hombre. En términos bíblicos, lo que el apologista cristiano hace es demostrar a los incrédulos que debido a su rechazo de la verdad revelada de Dios, se han vuelto vanos en sus razonamientos. Romanos 1:21. Por medio de su insensata perspectiva terminan oponiéndose a sí mismo. 2 Timoteo 2:25.
Ellos siguen una concepción de conocimiento que no amerita el nombre. 1 Timoteo 6:20. Su filosofía y presuposiciones le roban a uno el conocimiento. Colosenses 2:3-8. Dejándolo en la ignorancia. Efesios 4:17-18. Hechos 17:23. El objetivo del apologista es derribar sus razonamientos. 2 Corintios 10:5. Y desafiarlos en el espíritu de Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el contendiente de este mundo? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1:20. En varias formas, el argumento fundamental presentado por el apologista cristiano es que la cosmovisión cristiana es verdadera debido a la imposibilidad de lo contrario. Cuando la perspectiva de la revelación de Dios es rechazada, entonces el incrédulo queda en una ignorancia insensata, porque su filosofía no provee las condiciones de conocimiento y experiencia significativa. Dicho de otro modo, la prueba de que el cristianismo es verdadero es que si no lo fuera, no podríamos probar nada. Lo que el incrédulo necesita es nada menos que un cambio radical de la mente, arrepentimiento. Hechos 17:30. Él necesita cambiar su cosmovisión fundamental y someterse a la revelación de Dios para cualquier conocimiento o experiencia tenga sentido. Al mismo tiempo necesita arrepentirse de su rebelión espiritual, pecar contra Dios. Debido a la condición de su corazón, no puede ver la verdad o conocer a Dios de una manera salvadora. Autoengaño. Hasta que el corazón del pecador sea regenerado y su perspectiva básica cambie, él continuará resistiendo el conocimiento de Dios. Como acabamos de decir, dada su defectuosa visión del mundo y actitud espiritual, el incrédulo no puede justificar ningún conocimiento en absoluto y no puede llegar a conocer a Dios de una manera salvífica. Esto no significa, sin embargo, que los incrédulos no tengan ningún conocimiento, mucho menos que no conozcan a Dios. Lo que dijimos es que no pueden justificar lo que conocen, en términos de su cosmovisión incrédula, y no pueden conocer a Dios de una manera salvífica. La Biblia indica que los incrédulos, sin embargo, conocen a Dios, pero es un conocimiento condenatorio, un conocimiento que les permite conocer cosas acerca de sí mismo y del mundo que les rodea, aunque supriman la verdad de Dios que hace posible tal conocimiento. Según Romanos 1, 18-21, los incrédulos realmente conocen a Dios en el centro de sus corazones. En efecto, lo que es conocido de Dios es evidente en ello, de modo que no tienen excusa para su incredulidad profesada. Versículo 19-20. Puesto que Él no está lejos de ninguno de nosotros, ni siquiera los filósofos paganos pueden escapar de conocerlo. Hechos 17, del 27-28. Lo que hacen los incrédulos es suprimir la verdad con injusticia. Romanos 1:18. Son culpables de autoengaño, aunque en cierto sentido niegan sinceramente conocer a Dios o ser persuadidos por su revelación. Sin embargo, están equivocados en esta negación. De hecho, ellos conocen a Dios, son persuadidos por su revelación de sí mismo, y ahora están haciendo todo lo que pueden para mantener esa verdad fuera de su vista y para evitar lidiar honestamente con su hacedor y juez. La racionalización y cualquier número de juegos intelectuales serán alistados para convencer a sí mismo a otros de que la revelación de Dios de sí mismo no debe ser creída. De esta manera, los incrédulos, quienes genuinamente conocen a Dios en condenación, trabajan arduamente, aunque habitualmente y en este sentido inconsistentemente, para engañarse a sí mismo y creer que no creen en Dios o en las verdades reveladas acerca de Él. Es el conocimiento de Dios que todos los incrédulos tienen ineludiblemente dentro de sí mismo lo que les permite conocer otras cosas sobre sí mismo y sobre el mundo. Porque conocen a Dios, tienen un fundamento para las leyes de la lógica.
la uniformidad de la naturaleza, la dignidad del hombre y los absolutos éticos. En consecuencia, pueden perseguir la ciencia y otros aspectos de la vida con cierto grado de éxito, aunque no puedan dar cuenta de ese éxito, no pueden proporcionar las condiciones previas para la inteligibilidad de la lógica, la ciencia o la ética. Por esta razón, cada parte del conocimiento del incrédulo es una evidencia que apoya la verdad de la revelación de Dios y una acusación adicional contra la incredulidad en el día del juicio. La tarea de la apologética es despojar al incrédulo de su máscara, mostrarle que realmente ha conocido a Dios todo el tiempo, pero que ha suprimido la verdad injustamente, y que el conocimiento sería imposible si no fuera por eso. De esta manera, la apologética va al meollo del asunto. Desafía al corazón del punto de vista filosófico del incrédulo y enfrenta el autoengaño que se apodera del corazón personal del incrédulo. Y así terminamos la primera parte de la sección 5. Esto fue una producción de Cultura Reformada.